pastor. Qué bueno poder estar con ustedes. Sí lo soporta, ¿verdad? Para la Biblia. Sí. Gracias. Pues qué gusto volver. No sé si ya nos extrañaban, nosotros sí los extrañábamos a ustedes, de verles las caritas preciosas. Somos poquitos porque apenas se anunció el viernes, eso espero. Espero que inviten a sus amigos y gracias a Dios por este día. Hoy voy un texto muy conocido, seguramente todos ustedes en algún momento han escuchado acerca de esto. Y no le quise llamar texto de terror porque tenía una serie que, gracias, tuve una serie que se llamó Textos de Terror, que era una trilogía, no la terminé. No la he querido terminar, la verdad, porque pues no he tenido ganas emocionalmente de hacerlo. Requiere mucha preparación, pero hoy vamos a trabajar con un texto complicado. Es un texto que seguro los que son desde chiquitos, tienen que ver con algo de la iglesia, han escuchado esta historia, se vende como una historia de niños. ¿Y qué creen? Es una historia de niños. Es la historia de Noé, el diluvio. ¿Todos han escuchado esa historia? ¿Todos se la saben? ¿Alguien no se la sabe? Noé, el diluvio, el arca. Bueno, ya vieron la película, ¿no? Mala, pero en su contenido bíblico, pero muy buena. Bueno, no sé, los efectos especiales no estaban tan pro en ese entonces. Bueno, esta es una historia diseñada para enseñarnos varias cosas. Y entonces hoy voy a hacer el esfuerzo de poder predicar bien en el leccionario. Volví al leccionario hoy, pero ya estamos en el final de esta historia. Para los que no saben esa historia, Dios ve que hay mucha maldad en el ser humano. La maldad se aumentó, el dolor creció, la gente se está quejando. Y entonces ve Dios a la humanidad y dice, ¿qué les pasa? Así que Dios provee un diluvio, una catástrofe mundial, al menos así lo dice la Biblia. Se inunda todo y solamente hay un sobreviviente. ¿Sí se saben esa historia? Noé, su esposa y sus hijos y sus esposas. Y una parejita de cada animal en el arca. Entonces, yo no sé, pero ¿cuántos animales pudieron entrar en el arca? Ya hicieron una representación del arca, está en Estados Unidos, ustedes pueden ir a ver y van a ver el arca bien grandota, bien bonita. Pero ¿cuántos animales pueden entrar en el arca? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos miles? Cientos, no sé. Y si ustedes son un poco observadores de la naturaleza, van a ver que en México, simplemente en México hay un montón de animales. ¿Será que todos estos animales que tenemos en México entraron en el arca? Ya desde ahí empezamos a tener dudas con nuestra historia. ¿Será que es un mito? ¿Será que es verdadera? ¿Cuántos se han cuestionado si la historia de Noé es verdadera? Del diluvio, del arca. ¿Se lo han cuestionado en algún momento? O viene la duda en el corazón, ¿será que es verdad esto? Viene la duda en el corazón, pero como ya es duda lo bloqueamos. No, estoy haciendo una herejía, Dios me va a castigar por dudar en su palabra. ¿Les ha pasado? ¿O no les ha pasado con esa historia? Entonces, a lo largo de la historia de la interpretación bíblica, mucha gente ha luchado con este texto. Mucha gente ha estado enfrentando con este texto y hoy se nos pregunta, ¿esta historia es un mito o es histórica? Entonces, canales como Discovery Channel se esfuerzan un montón de investigar, de que encontraron un vestigio de que el arca en una montaña y ahí andan excavando, haciendo documentales demostrando que el arca fue históricamente real. ¿Han visto esas series, esos documentales? Busquen en YouTube y ahí van a ver que el arca fue real. Ahora, esta historia, sobre todo en la Biblia, no está buscando pretender hablar de la historia como nosotros consultamos libros de historia. Ese no es el propósito de la Biblia.
de la Biblia no son historiadores que quieren demostrar una historia sobre lo que sucedió. La Biblia es un libro de hombres de fe, de mujeres de fe, que están escribiendo teología para la comunidad de fe. Y eso es algo que tienen que entender ustedes, porque queremos leer la Biblia como si fuéramos alumnos, estudiantes de historia, como mi sobrina. No son historiadores científicos quienes están construyendo la Biblia. Y hay personas que se han preguntado, bueno, la Biblia esta historia del cataclismo, del diluvio, ¿fue histórico o no? ¿Es real o no? ¿Es mito? ¿Es leyenda? ¿Es inventada? Y hay hombres importantes en la literatura que a lo mejor, si les menciono varios, no están familiarizados con él, como el pastor Freddy, yo estoy tuteándolo, como el pastor Freddy, que el domingo pues se pasa citando autores, y que yo sí he leído algunos, bastantes, pero la congregación, digo, ¿será que la congregación sabe quién es Walter Brueggemann? No sabemos, pues, al final de cuentas. Y él dice que la pregunta no es si es histórica. Él dice, no hay razón para no creer que algo así sucedió. Y sobre todo se cuestiona su historicidad, porque hay otras culturas, como la epopeya de Gilgamesh. ¿Alguien la ha escuchado? Gilgamesh habla de un diluvio, esta leyenda de un semidios con otros dioses, que si ustedes ponen el diluvio con esta leyenda, se parecen, tienen cosas parecidas. Y eso hace sospechar, o con los sumerios, por ejemplo, o con los babilónicos, tienen todos estos pueblos que he mencionado, o los asirios, tienen historias acerca de un diluvio. Y cuando lo comparan con la historia de Noé, dicen, pues lo jalaron de ahí. Entonces Walter Brueggemann dice, la pregunta no es que si es mito o es historia. Hay todas las características para creer que esto es real, que esto pudo suceder, pero que hubo una construcción literaria también acerca de esa historia, y que a lo mejor no fue en las magnitudes en que Génesis lo pone como para toda la tierra. Y nosotros tenemos hoy una conciencia, porque somos hijos de la posmodernidad y tenemos Google Earth y tenemos un montón de Encarta. ¿Alguien tenía Encarta? Encarta fue el primer Google que pudiste tener en tu vida. O sea, tú llegabas a Encarta y veías todo el mundo y decías, mira cómo allá en África, porque era interactivo el Encarta, ¿no? Ponías algo de Encarta. Para los que no conocen Encarta, es una enciclopedia digital. Entonces tú buscabas un becerro no africano, entonces ahí te aparecía el becerro africano, todas sus características, y traía sonidito. ¿Cómo hace un becerro? No sé, pero hacía. Y era súper padre, porque tenías como una conciencia más grande del mundo. Pero cuando estás escribiendo la Biblia no tienen esa conciencia de hasta dónde llega la tierra. Quiero que sepan eso. Entonces cuando dice que es una inundación que cubrió toda la tierra, pues no es toda la tierra como nosotros lo conocemos. Para resumir esta primera parte, no es un mito. ¿Está bien? Este relato no significa que no sea verdadero. Y 2, no significa que históricamente haya sucedido como nos relatan. ¿Estamos bien? Desde ahí vamos a empezar. Bueno, voy a leer lo que toca hoy. Dios bendijo a Noé, estoy capítulo 9, si ustedes quieren tener, estoy en NBI, con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Si ustedes recuerdan, palabras parecidas se le dicen a Adán: fructifiquen la tierra. Y a Adán también se le da el mandato cultural, es un mandato de hacer cultura, de ponerle el nombre a los animales, pero le dice, tú vas a gobernar sobre la tierra, se le dice a Adán. Así que las mismas palabras se le dicen a Noé. Vamos a regresar más adelante qué significa esto. Los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo tu dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo esto. Pero
no deberán comer con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Así que, versículo 8, Dios le habló otra vez a Noé y sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto, esto ya leyeron, con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, a todos los seres vivientes y a la tierra que salieron del arca, las aves, animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que la acompañan. He colocado un arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Ya descendieron, bajaron, mandaron una paloma, la paloma regresa, la paloma no regresa, y cuando no regresa dicen: ya es momento de bajar del arca. Unas cosas, algo importante del arca, por si ustedes no han leído la historia, es que el arca no tiene timón. Significa que Noé no puede hacer nada para manejarla. Simplemente está ahí el arca a la deriva. Y significa en la mente del pueblo de Dios que Dios dirigía la barca, que no hay ni un esfuerzo humano para conducir esa barca. Lo mismo pasó, más adelante va a pasar con Moisés. De hecho, es la misma palabra hebrea. Cuando a Moisés se le pone en la canasta, es como un arca. Y esto es interesante porque significa que son héroes, son hombres que dependen de Dios, que van a salvar y van a hacer una nueva creación. Vamos a volver a esto de la nueva creación. Ahora, otras cosas interesantes es que Dios, ante la maldad del ser humano, ante la injusticia, ante la violencia, se siente mal, se llena de una emoción en su corazón que tiene que trabajar. Con Aldo estábamos viendo qué título íbamos a poner al sermón y estábamos pensando, bueno, ella me lo sugirió, yo ya lo había pensado, pero no lo quise poner, de Dios va a terapia. Le dije: no podemos decir eso, nos van a linchar. O sea, decir que Dios va a terapia es fuerte, es herético prácticamente. ¿Quién va a ser el psicólogo de Dios? Y no es el título y realmente no es el sentido del sermón. Pero Dios tiene un dolor en su corazón muy grande. Lo que creó, lo que diseñó, lo que pensó, realmente se salió de control. No del control de Dios, sino que la maldad es mucha. Y Dios tiene que trabajar con esta maldad. Y entonces cuando ve a la humanidad y ve lo que se ha vuelto, y ojo, Dios no está esperando que toda la humanidad le haga sacrificios, le adore, o las cosas que Dios recrimina cuando les exige cuentas. No es que no le están adorando, no es cuestión de culto, no es como que Dios está enojado porque su creación está adorando a otros dioses, está adorando una cabra, está adorando un becerro. No, eso no es el problema de Dios. No es cúltico, no es religioso. El problema es una forma de vivir que maltrata al otro ser humano. Como acabamos de leer, capítulo 9 dice: yo voy a demandar la sangre de otro ser humano. Capítulo 9 dice: no puedes matar a un hombre, a un amigo, a un prójimo, a una persona, porque así es mi imagen está en él. Entonces Dios se le revuelven las tripas, si tuviera tripas Dios, de ver que la violencia en el mundo es muy fuerte. ¿Qué imaginan? Y yo no sé si ustedes se lo imaginan, pero ¿cómo se imaginan a Dios cuando una niña de 3 años está siendo violada por su padrastro? ¿Qué se imaginan a Dios? ¿A un Dios indiferente? ¿A un Dios que no tiene ninguna emoción? ¿O creen que Dios realmente está expresando emociones cuando ve que un niño está siendo abusado? Porque en esta idea de que Dios es inmutable, en esta idea de que Dios no tiene capacidad para adentrarse en su creación, parece que es un Dios indiferente, amargado, o un Dios duro emocionalmente. ¿Será que Dios se involucra emocionalmente cuando vio, por ejemplo, los cadáveres amontonados de los judíos en el campo de concentración?
¿O será que Dios siente algo cuando Mariana se quitó la vida? Esta chica que estaba estudiando medicina. ¿Creen que Dios siente algo o no? Porque si no entendemos en términos latinos, hay una palabra que es el patos de Dios. El patos es la parte emocional de Dios. ¿Será que Dios se involucra tanto en su creación que pueda llorar Dios por lo que está sucediendo a su gente, a sus personas, a su creación, a lo que Él diseñó, a lo que Él creó? ¿O es un Dios que dice, no me importa, síganse matando? Yo lo único que quiero es que me adoren, yo lo único que quiero son sus diezmos. ¿Será ese Dios? ¿O es un Dios que está intentando entrar al corazón del ser humano y cambiarle? Hacer que el ser humano sea una mejor persona, hacer que la humanidad sea un mejor lugar para vivir en el mundo. Y al menos esta historia de Noé en el diluvio es lo que trata de hacer. Entonces Dios ve la maldad y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago para que la gente realmente entienda que esa no es mi voluntad? No los traje para que se maten con una piedra, no los traje para que se violen, no los traje para que secuestren, no los traje para que tortures a un ser humano, no los traje para eso. Entonces Dios se llena de ira, pero de la ira de un Dios que está en crisis. O sea, Dios está en crisis y ese es el título del sermón. Dios está en crisis al ver a una humanidad que se está matando, que está sufriendo, que está con el corazón lastimado. Dios está lastimado el corazón y tiene que hacer algo. Y yo no sé si Dios está muy joven o no ha desarrollado toda su capacidad de omnisciencia. Y yo sé que parece esto herético, pero no. Pero al parecer Dios está trabajando esta crisis y dice, a lo mejor la mejor resolución es mandar desaparecer esta humanidad completamente y volver a levantar una nueva. Pero en este intento Dios ve a un hombre justo, un hombre valiente, que es Noé. Y Dios tiene esperanza en un hombre. Así que ya conocen la historia. Lo importante de esta historia es que al final del diluvio, Dios, después de que Dios ve todo el resultado de su crisis existencial, no de ellos, sino de la crisis de la humanidad, del problema de la humanidad, cuando Dios ve todo el resultado, todo lo que el pecado provoca, Dios tiene que trabajar con el caos que el propio ser humano hizo, o sea, el caos de la violencia. Ya después de que Dios ve todo el resultado, dice, no, esto no está bien. Entonces Dios pinta un arco. La Biblia, NBI dice arcoíris, pero la palabra no es arcoíris en hebreo. No sé si exista la palabra en hebreo arcoíris. La palabra literalmente significa arco. Así como cuando el salmista dice el arco de bronce, que cantamos la cancioncita. No sé, no la quiero cantar porque si canto van a descubrir que no tengo nada de cantar, pero dice el arco de bronce. Bueno, esta palabra de arco de bronce es la que se está diciendo. Entonces se está diciendo, y obviamente hay una referencia al arco iris después de la lluvia. Y ya sabemos que es luz y tiene todos esos colores. Pero lo que está diciendo el escritor es que Dios diseñó un arco. Dios puso un arco. Y esto es tremendo porque el arco pues se estira y se tira la flecha. Pero el arco iris es este arco invertido. Y Dios pone un arco como quien deja de hacer guerra contra alguien. Pone el arco iris. Entonces Dios dice, ya no puedo luchar contra la humanidad. No quiero luchar contra mi creación. Y Dios renuncia a la violencia, al caos, a la destrucción total y pone el arco en su pared y dice, nunca más voy a tratar a la humanidad con violencia. No voy a dar violencia por medio de violencia. Así que eso significa el arco iris. Significa que Dios pone el arco y la flecha que está contra la humanidad está hacia arriba, nunca otra vez hacia la humanidad. Otras cosas que necesitamos ver es que todo lo que hace Dios tiene un propósito y es este.
desarrollar un tipo nuevo de creación, una nueva humanidad, una humanidad que piense de manera diferente. Y todo el texto está diseñado para que veamos en Noé un tipo de humanidad diferente, con un corazón diferente, con una mentalidad diferente, con una actitud diferente, que sepa amar a la creación. Por eso, lo primero que leímos es sean fructíferos. Dios creó un nuevo Adán, un Adán después del pecado, después de la violencia. Noé es un nuevo Adán. Si ustedes terminan de leer las citas de hoy, van a leer a Primera de Pedro, y Pedro va a decir que el bautismo se compara al arca de Noé. La pregunta es ¿por qué? Porque lo que significa el bautismo es que cuando yo estoy siendo bautizado, cuando se quita todo eso, para los que no lo han visto, hay un bautisterio. Cuando se bautiza a la gente, lo que realmente se está pensando teológicamente es que esa persona que va a levantarse de esas aguas va a ser una nueva creación, va a ser un nuevo ser humano, va a ser una nueva persona con una mente diferente, con un corazón diferente, y entonces va a relacionarse con la gente desde esa nueva creación. Y ese es el ser humano que Dios quiere que seamos. Es el ser humano que Dios, a lo largo de toda la Biblia, vemos que Dios está buscando, que Dios está formando y que no lo logra hasta Jesucristo. Ahora, esta historia de Noé es una historia de un Dios en crisis, es una historia de un Dios que decide el camino de la no violencia y es un Dios que va a proveer la salvación por medio de su Hijo. Y estaba pensando cuando estaba haciendo el sermón que Dios volvió a pintar otro arco para la salvación de la humanidad. Dios estableció otro arco, no solamente el arco iris, sino estableció otro arco como medio para decirle a la humanidad: me importan, quiero una relación con ustedes. Y es el arco que se hizo cuando Jesús está en la cruz. O sea, Jesucristo está en la cruz y está retorciéndose de dolor, está asumiendo la violencia, vean, es terrorífico crucificar a una persona. Yo no sé si hoy lo vemos en películas y nos impacta, pero piensa lo que ha de ser un espectáculo de ver a un montón de gente crucificada en el camino. Esa es violencia pura, esa es tortura. Entonces, cuando está Jesús ahí asumiendo otra vez la violencia de la humanidad, pero recordando que Dios un día hizo un pacto diciendo: no escojo el camino de la violencia, sino escojo un camino de amor, un camino de libertad, un camino de restauración, un camino en donde estoy dispuesto a empeñar mi propia existencia. Así que Jesús está en esa cruz y se está arqueando para decir: quiero que la humanidad sea una humanidad diferente. Quiero que la humanidad sea lo que yo soñé. Ser cristiano no es venir al templo o diezmar o dar ofrendas. Ser cristiano es entender que Dios nos hizo como nuevos Noé, como nuevas personas que representan a un tipo de persona diferente. Amén. O sea, te lo voy a poner de esta manera. Cuando la gente te ve y escucha que tú eres cristiano, la gente debería y espera que tú seas como un Noé, una humanidad diferente, un ser humano de otra categoría. Porque el Dios de la vida, el Dios que hace pacto, el Dios que establece el Dios que le importa la existencia humana, porque a Dios le importa lo humano. O sea, esto debes de saberlo. A Dios le importa lo humano, le importa esa niña que está llorando, le importa ese niño que está sufriendo. Y como a Dios le importa, va a crear nuevas personas, una nueva humanidad, una humanidad consciente, una humanidad con un corazón diferente. Por eso dice Ezequiel:
Les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne, capaz de amar mi existencia. Así que no se trata solamente de venir a la iglesia o de cantar o de actividades. No, se trata de ser hombres y mujeres diferentes. Prácticamente, nosotros somos el arca de Jesús. Amén. Y cuando la gente ve violencia, ve duda, ve dolor, ve confusión, ahí estás tú, ahí estoy yo, ahí estamos diciendo un mundo es posible, un mundo diferente es posible. Otra manera de vivir es posible. No lo había dicho, pero en el campamento, ¿se acuerdan que hicimos en el Encanto? ¿Cómo se llamó? No, ese es del distrito. ¿Ah? Trasciende. ¿Se acuerdan de Trasciende? Ahí hace ruidito. En Trasciende metimos un apartado de derechos humanos. No sé si se acuerdan, si alguien tomó el taller de derechos humanos. Y mi idea en aquel entonces era, porque yo trabajo con personas y he escuchado a muchos de ustedes que estudian medicina, de cómo se quejan del ambiente de medicina. Y eso lo llevaba en el corazón. Entonces yo siempre he querido que aquí en la iglesia se establezca un grupo de cristianos, de hermanos, que luchan por los derechos de los médicos, de los estudiantes de medicina, del acoso sexual, porque yo he acompañado a chicas que han sido acosadas sexualmente por su maestro y que no pueden hacer nada porque tienen poder ellos. Y la idea era desarrollar algo así. Y yo tenía en el corazón de que de aquí, ya no le decidimos seguimiento, hiciéramos una página, algo para que al menos las chicas o los chicos pudieran saber qué se necesita hacer para hacer una declaración, una denuncia contra alguien en derechos humanos. Y lo viví de experiencia personal con mi sobrina, de todo lo que tuvo que vivir, de todo lo que hizo mi hermana, de todo el tiempo que invirtieron. Y dije, todo este tiempo que están invirtiendo no lo puede hacer cualquier persona. Pero si existiera un grupo que te dijera, tienes que ir acá, tienes que ir allá, hay que hacer esto, hay que hacer. De mi hermana aprendí esto que nunca se me olvida, decía mi hermana: en derechos humanos, la víctima nunca puede quitar la denuncia, solamente quien denunció. Esto es tremendo, porque si yo estoy recibiendo violencia, mi agresor me está maltratando y me obliga a que vaya y que diga que eso es mentira. Solamente quien hizo la denuncia puede quitar la denuncia. Y ese era mi sueño. ¿Cuánto fue ese campamento hace 2 años? 3. Imagínense que hubiéramos seguido con eso. Hoy se está dando, pero después de que la violencia se hizo. Creo que la iglesia siempre ha estado luchando por los negros, por las personas que fueron esclavas, por los derechos de las mujeres, por la libertad. Y creo que la iglesia necesita recuperar ese papel, porque somos una humanidad diferente. De verdad espero, mi oración, si se van a olvidar de todo esto de Noé, mi oración es esta, para cada uno de nosotros. Espero que nunca ninguno de nuestros hijos, ninguna de las mujeres que están a nuestro alrededor, ninguno de nuestros hermanos ni personas que están a nuestro alrededor sufra violencia por medio de nosotros. Por los que hoy estamos aquí, por los que nos están escuchando ahí. De verdad espero en el Señor que nunca una de sus niñas sufra violencia en manos de ustedes. Que nadie de nosotros sufra violencia porque yo soy un hombre violento. Que al menos mi familia sienta que la familia que yo estoy haciendo, que la familia que yo estoy construyendo, no importa el pasado, no importa cómo viví, que la familia que hoy Mauricio está construyendo es un arca para mis hijos,
es un arca para mis vecinos, es un arca para la vida de mi familia. Y que las personas que entren a ese lugar, las personas que entren a esa barca, las personas que entren a ese espacio sean amadas. Las personas que suban a ese lugar se sientan seguras, porque soy una nueva humanidad, porque soy una nueva creación, porque soy un tipo de hombre diferente, porque soy un tipo de mujer diferente. Amén. No los escucho. Amén. De verdad, o sea, porque si yo soy cristiano, yo no quiero que en algún momento alguien de ustedes haga maltratar a otra persona, haga sufrir a una mujer. Somos la nueva creación que Dios ha desarrollado. Si no lo creen, lean Gálatas. Dice Gálatas, Pablo en Gálatas: esta es la voluntad de Dios, que ustedes sean una nueva creación, un nuevo tipo de humanidad. La misión de Dios es que seamos reconciliadores. Termino. El arco iris, que históricamente se ha ocupado para muchas batallas, no solamente el movimiento LGTB ha ocupado el arco iris, lo han ocupado campesinos en Alemania, lo han ocupado otras guerras, han levantado el arco iris. Y escuchen, es paradójico, porque en medio de guerra, en medio de opresión, en medio de violencia, la gente ha ocupado el arco iris como una protesta, como lucha, como resistencia. Y eso es algo interesante que hay que observar. No es el arco iris lo que Dios quiere manifestar solamente, es el esfuerzo que hace Dios de hacer de otro método, de otra forma, que el ser humano cambie. Y el método que ocupó Dios es su Hijo. Es una cruz. Es un pacto de amor de Dios en la cruz. Quiero orar. No vengo enojado. No vengo inspirado, y de verdad quiero que, de verdad, si ustedes van a llevarse algo, llévense de esto. Que cuando vean a sus hijitos, vean hijos corriendo felices porque están amados. Amén. Compañeras de trabajo que se sienten cuidadas porque tú eres un hombre diferente, una mujer diferente. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la vida que nos has dado. Esta historia, Señor, tan compleja, tan dura, tan llena de violencia provocada por el propio hombre. Y tú en crisis, Señor, y asegurando que nunca más, ante la violencia, ante el dolor, ante la injusticia, nunca más habrías de escoger la violencia como el camino. Padre, sé que tú quieres desarrollar nuevos hombres, nuevas mujeres, con una mentalidad diferente. Este texto, Señor, nos dice que una humanidad diferente es posible. Y es lo que queremos, Señor. Ayúdanos a ser desafiados, que tu Espíritu habite en nosotros, que podamos ser eso que tú soñaste, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendigo la vida de estos chicos. Sé con ellos. Bendigo la vida de las chicas. Que ellos puedan buscar hombres que sean nueva criatura, que sean hombres con una nueva humanidad. Bendigo la vida de los chicos, Señor. Que ellos puedan encontrar mujeres que sean nueva criatura. Y que cada uno de ellos en ti sean nuevos seres humanos. Hombres que sepan amar, mujeres que sepan amar, hombres y mujeres que sepan cuidar al otro. Hombres y mujeres que hagan de su vida un arca para salvar a otros, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.